cantes América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home. Muy buenas, bienvenidos al podcast número 12 de la Hora de los Trabajadores. Bueno, hoy vamos al segmento que tenemos de la conversación. Aquí estamos con otro de los conductores del podcast, que es el profesor Néstor Ovalles. Bueno, vamos a comenzar hoy. Saludos. Néstor, vamos a saludar a la gente. Bueno, saludos solidarios y revolucionarios a la clase obrera en este post 1 de mayo. Aquí estamos concertando una conversación en tiempos de consensos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a conversar hoy? ¿Qué es lo que tú propones? No, viene una discusión, se produjo. Lo que está en su punto, ¿no? Es la mesa de diálogo para alcanzar consensos. Y que no ha abandonado la central bolivariana. Ayer venimos de una discusión, el lunes de otra, pero después del 1 de mayo han habido un conjunto de encuentros, de conversaciones, de evaluaciones, siempre con la firme voluntad de incorporar una voz obrera con racionalidad y con propuesta en la Mesa Nacional de Diálogo para la construcción de los consensos. Tú lo viste el lunes, y ayer mismo cómo surgieron las propuestas, cómo surgieron los planteamientos. Sí, es importante pues para la clase trabajadora de Venezuela que la Mesa Nacional de Diálogo para alcanzar consensos laborales y sociales no es algo elitesco, es algo donde los trabajadores, las bases, tienen que participar y hablar. No tiene por qué serlo. Yo creo, lo primero que le damos, Caraballo, le damos la bienvenida al diálogo, porque la revolución bolivariana tiene un componente fundamental en el diálogo. Con una cruz, el comandante Chávez en Miraflores regresó el 14 de abril del 2002, golpe de Estado, y llamó al diálogo. Una clave en el tiempo. El presidente Nicolás Maduro, su discurso estuvo estructurado siempre: hablemos, vamos a dialogar. De tal manera que este momento en que tenemos una mesa de diálogo, y hay actores que estuvieron en otras dimensiones de no diálogo, sino que estuvieron en actitudes de romper el diálogo y de, por la vía de los hechos, hacer las cosas en el país. La presidenta encargada ahora le dice, bueno, una mesa de diálogo para un tema muy importante, porque esa no es cualquiera, es el tema laboral y social, muy sensible. Hay que irse los antecedentes. Las medidas coercitivas económicas, el saboteo que le han hecho a nuestra economía ha traído como consecuencia una afectación a los derechos laborales. Y este diálogo es cómo lo recomponemos. A manera de ver, pues. Claro. ¿Cómo lo recomponemos? ¿Cómo lo rearmamos? Lo que pasa es que las medidas coercitivas no debemos dejar de lado que forman parte de una estrategia de cambio de régimen. Se pretendía que con las medidas coercitivas, con bloqueos, con congelar las cuentas, los activos del país, llevarse SIGO, monómero, etcétera, etcétera, la economía iba a crujir como una tabla. Se iba a quebrar la economía, y quebrándose la economía se iba a quebrar la moral revolucionaria del pueblo venezolano. Se iban a producir lo que en las revoluciones de colores se produjeron en Europa y en Medio Oriente, y cayeron gobiernos porque los pueblos se fueron a las calles obstinados por la situación económica, malhumorados por la escasez, por los bajos salarios, se fueron a las calles para tumbar los gobiernos. Eso se trató eso se trató de implementar aquí con las medidas coercitivas, un cambio de régimen. El pueblo venezolano aguantó las medidas coercitivas, el pueblo venezolano estoicamente, revolucionariamente, educados en la pedagogía de Chávez, hicieron posible que cruzáramos 10 años de medidas coercitivas. Bueno, y aquí estamos. Luego del 3 de esa sombría madrugada del 3 de enero. Una nueva situación, alguien lo llama el nuevo momento, la nueva época. Lo cierto es que hay un recuadro, un replanteo de las cosas, pero hay un actor que sigue siendo un actor fundamental. Tú, que eres parte de la clase obrera, yo que soy parte de la clase obrera, él, que nos acompaña aquí, parte de la clase obrera, ese actor fundamental de la clase está en una mesa de diálogo y no está de manera obcecada, inflexible, pero tampoco pendeja, porque no es tiempo, Caraballo y amigos que nos ven, que nos escuchan, no es tiempo de cambiar otra vez espejitos por perlitas de oro, como hicieron cuando llegaron los conquistadores aquí.
¿Qué pretenden? ¿Que cambiemos por espejitos y por cosas? No, los derechos de los trabajadores. Una vez que resistimos, porque prácticamente nos hicieron un estado de sitio a nuestra economía, a nuestro país, con la intención de la rendición, porque eso es lo que busca un estado de sitio. Ahora estamos en una nueva etapa, la etapa de, la paz, la recuperación económica y la preservación de los derechos laborales. Eso es la mesa de diálogo. Y en eso tenemos que estar de acuerdo de que exista y que los acuerdos sean por consenso, me parece importantísimo. Sí, ahora, para la central. Para no anular a los actores, porque si tratas de imponerlo por mayoría o que pues, dos se ponen de acuerdo contra uno, no haces posible que se dialogue, lo que estás es imponiendo. Entonces el consenso ayuda a eso. Pero nosotros tenemos que recordar que el problema de construir el consenso pasa también por ejercer críticamente las posiciones. Pero una pregunta que yo me hago en el consenso es que los actores estamos los trabajadores en la mesa de diálogo nacional. Están los trabajadores y también están los empresarios. Y a veces los empresarios y los trabajadores tienen intereses contrapuestos. No, a veces no, siempre. Bueno, siempre. Siempre. Entonces, ellos van muy firmes con sus intereses. ¿Cómo hacemos para entonces llegar a un consenso? Porque los trabajadores tienen la defensa de sus derechos que son constitucionales, que están establecidos en la ley del trabajo, que son años de lucha que han llegado a esa conclusión. Vamos a ser honestos, hay temas en los que el capital y el trabajo históricamente no podrán construir consenso. Porque si tú pretendes construir consenso, el capital, sobre el soyugamiento del trabajo, por derechos que ha conquistado tras jornadas históricas de lucha, y tú pretendes ahora que con base al diálogo y al consenso tú los entregues, ¿cómo puedes responderle tú a la clase trabajadora que en un diálogo y en un consenso desaparezcan derechos que tienen un contenido importantísimo? La ley del trabajo y la ley orgánica del trabajo y los trabajadores, yo siempre lo he dicho, Caraballo, es distinta al derecho mercantil y al derecho civil, porque las leyes del trabajo, y no es la excepción la ley orgánica que nos dejara el comandante Chávez, los artículos, el cuerpo normativo detrás de él, la historia de cada uno de esos artículos, capítulo, es huelga, es exilio, es muerte, es sicariato sobre los trabajadores. Las normas sociales, los derechos sociales se construyen con lucha de clase, contienen lucha de clase. Por eso la ley laboral, las leyes laborales y la del trabajo son distintas a las leyes mercantiles y a las leyes penales. Contienen lucha de clase. Y por eso los trabajadores las defienden con tanto ahínco. No, y además yo recuerdo que cuando comenzó la revolución industrial, ya se estableció un salario, pero alrededor de ese salario se fue construyendo una mayor distribución de la riqueza producida. Por eso es que las vacaciones, por eso es que el día de descanso, por eso es que otras reivindicaciones que fueron porque el trabajo humano produce riquezas y la distribución de esa riqueza es lo que se ha logrado a través de los años. Así Cosa es. que no estamos conformes tampoco, porque no se trata solamente de un reparto. No, son pellizcos que tú le quitas en las luchas. El movimiento obrero le hace pellizcos al gran capital. Hay una categoría muy grande que llaman plusvalía. Los padres del socialismo científico la plantearon, Carlos Marx, y la plusvalía no es otra cosa que la cantidad de tiempo de trabajo que no está en el salario, que no le pagan el salario. Pero eso que tú dices es importante, muy sugerente, porque durante los años el trabajador comenzó por el salario, pues después consiguió con un conjunto de derechos, y después le pidió a los estados, a los gobiernos monárquicos o los gobiernos de las burguesías de la república, colóquenmelo en unas leyes. No, y tú te acuerdas, vamos a acordar. De ahí viene la ley orgánica del trabajo. La lucha. Es una lucha histórica, las 8 horas de trabajo. Al 1 de mayo. Claro. Que es el origen del 1 de mayo. Los que pedían, los compañeros trabajadores que pedían 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación y 8 horas de descanso, pegaron el grito al cielo a los empresarios. Iban a quebrar, no se iba a desarrollar la economía. Eso era imposible. Y fíjate que se demostró todo lo contrario. Todo lo contrario. Unos años después del 1 de mayo, en la patria de Bolívar, en 1997, se volvió a oír el mismo discurso. Vamos a quebrar con la retroactividad de las prestaciones sociales. Vamos a quebrar porque es una ley que tiene muchos derechos. Y en 1997, gobiernos de aquel entonces, del difunto doctor Caldera, junto a Teodoro Pecó, que era el de Cordiplan,
paz descansen los dos, donde Dios los tenga, entregaron la ley orgánica del trabajo, entregaron la retroactividad de las prestaciones. A las catacumbas fue el comandante Chávez luego de Yare y se comprometió con la clase trabajadora y dijo, ha sido un robo lo que hicieron con la retroactividad de las prestaciones sociales y hay que devolverle la retroactividad a los trabajadores. No, y tú sabes que uno de los ofrecimientos que hicieron fue que al modificar eso, lo modificaron, iba a haber aumento de salario cada rato. Y lo hubo. Ni uno. Y empleo, y aumento de salario, empleo. Bueno, mira, hay que hacer una pausa y ya regresamos con seguimos después. la hora de los trabajadores. Bien, y aquí continuamos con la hora de los trabajadores, con esta nueva modalidad del podcast para generar la discusión, el debate, el conocimiento, porque no basta las consignas, tenemos que analizar, tenemos que elevar nuestro conocimiento. Bueno, la Central Bolivariana, pues aquí tengo yo una lista de acuerdos que ha hecho la Central. La Central está muy activa. Decíamos al principio que estaba en permanente debate, porque esto hay que seguirle el paso, tener el pulso del debate de lo que están pensando los trabajadores y en consecuencia actuar. Y creo que surgieron un conjunto de planteamientos y de acciones para un plan de la clase trabajadora con su central mayoritaria a la cabeza. Aquí yo voy a destacar que el despliegue nacional. Lo primero es ir a consultar a la base. Decirle, esto es lo que hay, esto es lo que pasa, qué opinan ustedes y qué proponemos. Entonces un plan nacional, ya el coordinador ya pasó una lista con fecha. Y orientar políticamente a la gente. Hay veces hay confusión, porque la guerra esta llamada, ¿qué? ¿La llaman cómo? Cognitiva. La guerra psicológica, la guerra cognitiva tiene su estrago, entonces comienzan a confundir. No, ya entregaron las prestaciones, ya acordaron las prestaciones, entonces hay que ir a los territorios, en cada uno de los estados de ese despliegue, y hay que ir a los sectores, o ir a los trabajadores petroleros, a los trabajadores de telecomunicaciones, a los trabajadores eléctricos, escucharlos, y no solamente escucharlos, debatir con ellos abiertamente, para orientar ese debate, porque en esa confusión ahí se mete el enemigo, con mentiras, con fake news, con infamia, entonces comienzan a decir que están entregando el alternativa. Y es clave para la Central Bolivariana y para el movimiento revolucionario la consulta, el debate, el intercambio de opiniones, para que es como se hizo la ley del trabajo. ¿Cómo se hizo? 27. Me decía esta mañana 27.000, esta mañana decían 19.000. 27.500 de propuestas de las bases. Yo recuerdo que hasta en la Plaza Bolívar llevaban la propuesta. En la Plaza Bolívar, en buzones. Bien. Lo otro que tenemos aquí, sí. Néstor, es que estamos de acuerdo con la mesa de diálogo nacional para el consenso, pero que es para buscar soluciones, es para rescatar el bienestar social del trabajador. Eso es nuestro interés, como interés de clase, pues como interés como trabajador. Eso es una mesa. Y eso de las 7 transformaciones, tampoco estamos inventando una consigna nueva. Las 7 transformaciones en su punto 4 plantea el rescate del bienestar social. Ahora, si de consenso se habla, Caraballo, alguien decía ayer, un gran amigo nuestro, camarada nuestro, el compatriota Alexis Corredor, decía el artículo 299, si logramos encontrarnos en artículos constitucionales como ese, que el artículo 299 establece el modelo económico que queremos para la patria bolivariana, si logramos encontrarnos en la mesa de diálogo, entender que ese es el modelo es un modelo de justa distribución de la riqueza socialmente producida. Y si yo voy a distribuir la riqueza socialmente producida, debo valorar al factor fundamental que produce la riqueza, que es el trabajo, que es la clase trabajadora. De tal manera que ir al diálogo y construir acuerdos y construir consensos pasa por entender que no es sobre la ruina, sobre los escombros humanos de la clase obrera. No, debemos ser categóricos, lo hemos dicho los compañeros, no podemos aceptar que se nos estafe nuevamente y que se nos conculquen derechos plenamente conquistados. Ahí están los planteamientos. Debemos preservar
lo que es de orden estratégico, constitucional y de la Ley Orgánica del Trabajo, bueno, y producir algunos giros tácticos, discutir sobre el tema de la jornada laboral de los que están en teletrabajo y en las plataformas. Tenemos que hacerlo y legislar en consecuencia. Pues. Hacer cumplir, por ejemplo, el horario establecido en la ley, que son 8 horas diarias, con 2 días continuos. No, 7 horas. Con la reforma de la reforma de la jornada. Y 2 días continuos de descanso. Que algunas empresas, vamos a decirlo con toda franqueza, hay algunas empresas comerciales que no están cumpliendo con Caraballo, no. Hasta 12 horas no, 12 horas no cuelgan, no publican el horario. Tú sabes que antes llegaba un inspector del Ministerio del Trabajo y te decía, mira, ¿dónde está su horario de trabajo? Porque usted no tiene el horario del trabajador. No, ya no los publican siquiera. Ya no van al Ministerio del Trabajo a que se los sellen para que queden como válidos que ese es el horario de trabajo, porque tienen a los muchachos y a los trabajadores 12 horas, 14 horas. 16. Tú ves a veces en la noche, chicos, con los mototaxis, muchachitas jóvenes que son estudiantes, 12 de la noche, 2 de la mañana, un mototaxi saliendo de una empresa, de un trabajo, de un comercio, de un restaurante. Eso es salvaje. Eso es salvaje. Eso es acabar con una juventud. Y en eso es importante para esta mesa de entendimiento lo que la presidenta encargada dijo el 30 de abril. Hay que revisar la inspectoría para que cumpla con la ley. Pues esa es la justicia del débil. O sea, hay todo un debate y fueron a la Corte y en el Tribunal Supremo de Justicia, y allí no le dieron la razón a un poderoso monopolio alimenticio y fue al Tribunal Supremo de Justicia a decir, yo no puedo dejarme juzgar en asuntos de fondo por las inspectorías del trabajo porque no les compete, eso lo tiene que hacer un tribunal. De eso ahí ya... Y el Tribunal Supremo de Justicia le dijo, no, las inspectorías tienen facultades cuasi jurisdiccionales y pueden intervenir en disputas intersubjetivas, es decir, entre los intereses del patrón y los intereses de la clase trabajadora. Y lo sentenció. Eso le da una fuerza a las inspectorías del trabajo. Esa sentencia, hay que buscarla, esa sentencia, porque para lo que planteó la presidenta encargada de la reforma pasa por señalar que las inspectorías del trabajo son un sistema de justicia que da acceso y que tiene posibilidades de ejecutar sus propias decisiones. No es un jarrón chino, como quieren algunos. Sí. Otra cosa que plantea la central es realizar una campaña de rechazar la campaña que tiene Fede Cámaras contra la ley del trabajo. Desde que se aprobó la ley del trabajo, Fede Cámara está en contra de ello. Siempre la cuestiona, siempre la sataniza. Y bueno, la central ha decidido rechazar esa campaña. ¿Cómo la ves tú? No, yo creo que es consecuente con la forma de actuar ayer, cuando nos fueron arrebatadas en la llamada Cuarta República, y mucho más hoy, en la República Bolivariana de Venezuela, una república, una revolución que habla de inclusión. Caraballo, la piedra fundacional del principio de inclusión social fue el comandante Chávez. Yo lo digo siempre, fue el comandante Chávez. El comandante Chávez le dieron un golpe de Estado porque le dijo a los que siempre han tenido en este país la riqueza, le dijo, le denme un ladito para ellos, para el resto del país, para los pobres de siempre, para los explotados, para los trabajadores, denme un ladito para darle vivienda, para darle salud, para darle alimentación. Yo lo que quiero es un ladito del país para los que vivieron siempre orillados. Y se tiró las leyes habilitantes. La ley de tierra, la ley de pesca, la ley de costa. Se tiró. ¿Y cómo le respondió a la oligarquía y el imperialismo? Con un golpe de Estado. Con un golpe de Estado. El campeón de la inclusión. Y en una república bolivariana de Venezuela, cuyo principio madre fundacional es la inclusión, creo que salirle al paso una campaña que pretende nuevamente excluir a los trabajadores, arrebatarles derechos, y eso es excluir a los trabajadores, expulsarlos del marco normativo, es la posición justa de una central bolivariana que es la central mayoritaria. Sí. Esta mañana creo que oí a Will diciendo, invitando a las demás. Sí, es uno de los planes que... A las demás centrales. Es hacer unos comités de defensa. Pero fíjate, es bueno destacar que la central, de acuerdo a lo que yo he visto, la central no se niega a discutir, a conversar, a revisar. No es eso lo que no queremos, imposiciones. Y tenemos nosotros reivindicaciones que son estratégicas, porque tienen que ver con la distribución de la riqueza, con el artículo 299 de la Constitución. Tiene que ver con la justicia social. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de principios fundamentales que están
en la Constitución de la República Bolivariana de Por ahí Venezuela. pasó el acuerdo de un pueblo con el poder constituyente que dijo, primero quiero ir a una constituyente, y el presidente Chávez lo consultó, y el pueblo dijo, queremos ir, y después aprobó esa constitución. Y la reforma siempre porque aquí es con el pueblo. Si me voy a equivocar, me equivoco con el pueblo. Ese pueblo que no miran las cámaras de televisión de los teléfonos, ese pueblo que en silencio cotidianamente construye socialismo, que no necesita las cámaras de televisión para construir socialismo. Ahí están las mujeres luchando con el CLAC cuando nos quitaron los alimentos de los supermercados. Ahí están las mujeres y los médicos cubanos luchando en los hospitales cuando no nos llegaban las medicinas. Ahí están los campesinos en los fundos zamoranos produciendo para la soberanía alimenticia. Ahí están los trabajadores en las comunas legislando, no fuera de los consejos municipales, en una forma de legislar. ¿Y los CPT? Y ahí están los CPT produciendo. Ese es el socialismo cotidiano, que no necesita de las grandes obras, que no necesita que lo anuncie, sino que todos los días en silencio lo hacen los hombres y mujeres de bien de este país, la clase trabajadora. Queda poquito tiempo, pero quedan 3 temas aquí. Uno es que, bueno, que hay que ser, los comités también plantea la central, unos comités de defensa de la ley orgánica del trabajo. Bueno, ahí lo que planteó Will esta mañana fue hacer por estado, por sector, comité que se aboquen territoriales y sectoriales. Territorial y sectorial. O sea, en cada estado un comité, y en petróleo, en eléctrica, en telecomunicaciones, en salud, en educación. Y que se discuta y se pronuncie, pues. Además, esto me parece muy importante, son los foros nacionales para discutir los temas. El que quiera ir a defender que a los trabajadores debemos quitarle todo, porque hay gente que piensa así, algunos empresarios. Bueno, que lo vaya y lo exponga. Pues, ¿por qué? ¿Cuál es su razón? Porque nosotros le vamos a sacar el artículo de la Constitución, la justicia social, la distribución de la riqueza. Un ciclo de foros. Un ciclo de foros. Se escuchen las distintas voces y se vean los distintos rostros. Cada quien exponiendo su posición. Y lo otro son las mesas. Su modelo. ¿Tú crees en ese modelo? Exponlo. Yo creo que este modelo lo expongo. Y también las mesas de análisis y de estudio, porque, por ejemplo, a veces nos dicen que un aumento salarial genera obligatoriamente inflación. Bueno, vamos a debatir. Mira, carajo, eso es muy importante. Vamos a debatir eso porque es verdad eso. Si es verdad, entonces que nos lo demuestren, pues. No, porque no podemos ir a la mesa con retórica nada más y con consignas. Sí, tenemos que ir con cosas estructuradas, planteadas. Y con estudios. Estudios técnicos, rigurosos. La lucha que está planteada para la clase obrera en esta etapa es una lucha de conocimiento, una lucha sensata. Una lucha de saberes. Firme, que nos permita. Por eso esas mesas son muy importantes, porque es también alimentar la postura obrera proletaria en la mesa de diálogo con elementos de carácter concreto. Yo no me estoy aferrando a una retórica para decir que esto es lo que defiendo, sino que técnica y científicamente lo que tú estás diciendo no es verdad. No genera inflación. Sí, y además se ha demostrado en esta coyuntura donde las sanciones no han hecho tanto daño, que los trabajadores han aceptado una bonificación transitoria, porque es la coyuntura. Eso demuestra madurez. Madurez, conocimiento. Sacaron la cuenta. Si el ingreso fiscal se precipitó, era de 100 bolívares, se precipitó a 1, perdimos 99 bolívares. ¿Cómo es posible que yo cancele una nómina tan grande como la del Estado? Pero ahora hay que diferenciar. Mientras el Estado sigue bloqueado, con dificultades para pagarle a los maestros, a los médicos, etcétera, etcétera, y a los universitarios, hay 20 semestres de crecimiento, trimestres de crecimiento económico. Alguien está ganando, a algún lado está yendo eso. Y entonces le van a seguir negando a los trabajadores sus contratos colectivos y sus aumentos salariales. Pues a discutir contrato colectivo es lo que tienen que ir los que están ganando, los que tienen 20 trimestres de crecimiento económico registrados en sus cuentas. Mira, para que te despida ahí, ¿cómo vamos a hacer? Los próximos. Yo siempre agradecido. La próxima es que vamos a traer aquí el podcast economistas, sociales, magistrados. Sería bueno traer a Merente. Todo para que hablemos del debate. Al profesor Damiani. Vamos entonces, bueno, ya está encargado. No. Los valles. Cúmplase. Bueno, saludos solidarios y revolucionarios. Chao. El yanqui teme que
tú te levantes, América Latina obrera, ¿por qué no lo haces? El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home.